Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joseph Frías de Sanford Technologies México. Vamos a empezar con este video de entrenamiento para los distintos tipos de migración con Sanford HCI. Em, Vamos con la parte de la introducción. Y bueno, la agenda que vamos a tener se resume en los siguientes 6 puntos. Un resumen breve del tema general, migración con Windows Converter, migración con ISO, integración con VMware y migración desde VMware, migración entre clusters HCI y por último migración de SSMT. Vamos con la parte del resumen de la migración y bueno, comencemos por lo básico, ¿no? ¿Qué entendemos por migración en SAM por HCI? Pues básicamente que es el proceso mediante el cual tomamos un sistema operativo existente, ya sea de Windows o Linux, que está corriendo actualmente en algún servidor físico, en VMware o en cualquier otro hipervisor, y lo trasladamos hacia nuestra plataforma de hiperconvergencia HCI a través de la red. Bueno, acá hay algo que aclarar. No todos los casos son iguales. ¿No? Tenemos tres escenarios principales. El primero, físico a virtual de sistemas de Windows, que básicamente es convertir un servidor físico a virtual para Windows o para Linux. Eh, Imagina que tienes un servidor antiguo con varios años de antigüedad y quieres pasarlo ya para este entorno para hacerlo mucho más funcional, ¿no? Lo que hacemos es clonarlo por la red y traerlo hacia HCI. El segundo, que básicamente es, bueno, el primer punto que toqué conllevó el tipo de migración P2B de Windows y P2B de Linux. El segundo tipo de migración es virtual a virtual, que conlleva migrar desde otra plataforma de virtualización como VMware. Y bueno, en lugar de tener que construir una VM desde cero, clonamos lo que ya existe y la movemos. Ahora, ¿con qué herramientas lo hacemos? Bueno, tenemos cuatro vías principales. La primera es la migración por ISO, donde arrancamos el servidor desde una imagen ISO de Sanford. Y pues este es un método sencillo y universal. Hay un detalle importante que se requiere reiniciar el servidor. Así que hay una interrupción del servicio. Segundo, bueno, la segunda herramienta es el Windows Converter, que es un ejecutable que se instala directamente en el servidor de Windows. Y bueno, pues es un modo bastante versátil porque permite la migración en caliente y en frío. Así como un punto importante que se admite migración de CPUs de 32 bits. Vamos con la parte de la migración desde VMware, que gracias a la integración con vCenter mediante APIs, podemos migrar directamente desde la interfaz HCI. Y bueno, esto es especialmente útil si ya estás familiarizado con VMware y quieres hacer la transición de forma gradual, ¿no? Y por último, tenemos la parte del SSMT, que básicamente es nuestra herramienta estrella para esta función de migración. Esta herramienta llegó en 2022 y permite gestionar migraciones entre diferentes entornos de múltiples servidores de forma centralizada. Soporta Windows y Linux y las migraciones en caliente. Un poquito más en detalle la vemos un poquito más adelante la veremos en detalle. Para la parte de los requisitos de red, antes de empezar, tenemos que asegurarnos de que el servidor origen pueda comunicarse con la IP del clúster HCI. Solo podemos ejecutar dos migraciones simultáneas y el tráfico va por la interfaz de administración, ¿vale? Tenemos que habilitar los puertos específicos en HCI eh, desde el menú de gestión de puertos. En cuanto a la parte de la velocidad, se han hecho pruebas con servidores de origen en SSD y destino en HCI con almacenamiento a SAN. Y pues 60 gigas de datos aproximadamente. Los resultados son muy buenos con este escenario. Y bueno, el tiempo de migración es mucho más aceptable, ¿no? Mm, Acá existe una precaución importante. Las herramientas de Windows Converter
se instalan automáticamente en el VM, instalan automáticamente el VM Tool después de la migración. Las VMs Linux no admiten migración en caliente. Por supuesto, las herramientas dependen de la versión de HCI que tengamos. Entonces, nada más hay que tener bien mapeada esta parte en cuanto a versiones, ¿no? Vamos a la parte número 2 que habla de la migración con Windows Converter. Y bueno, vamos al primer método práctico que es este, ¿no? Este es nuestro método para entornos de VMware, el método estrella, por así decirlo. Es compatible con casi cualquier versión, desde Windows XP hasta el Windows Server 2019, tanto en 32 como 64 bits. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. Descargamos el ejecutable desde el portal de comunidad de Sanford, lo instalamos en el server de Windows y lo ejecutamos. Lo primero que haremos es configurar la conexión con la plataforma de HCI de destino. La herramienta detecta automáticamente el clúster en el segmento de red y solamente tenemos que ingresar las credenciales de administrador. Y bueno, acá viene la parte interesante. En la parte de derecha de la pantalla elegimos entre la migración en frío o en caliente. En frío, pues apagamos el servidor antes de migrar y esto asegura que los datos de origen sean idénticos al entorno ya de destino. Es más rápido, pero tiene cierto tiempo de inactividad. Y la migración en caliente, que básicamente el sistema sigue funcionando mientras se migra a través de backups incrementales. Los datos nuevos no se sincronizan. Entonces hay que tener cuidado con entornos donde hay mucha escritura, como bases de datos o cualquier tipo de entorno de alta escritura, ¿no? Bueno, una vez conectado, se configura la VM de destino, el nombre, como lo vemos acá. Una vez conectados, configuramos la VM de destino, almacenamiento, nombre, nodo donde se va a ejecutar y la configuración de hardware. Acá un punto importante es que en un clúster de dos nodos no podemos usar discos dinámicos o expandibles. Hay que cambiarlos manualmente a Thin Provisioning. La herramienta instala los controladores necesarios en la unidad C sin tocar el resto del sistema. Entonces es bastante poco intrusivo. De repente hemos llegado a encontrar algún detalle, eh, algún problema, que básicamente es si falla el snapshot, puede ser que la unidad C no tenga suficiente espacio o que algún software de otro tipo de respaldos esté usando la parte de la funcionalidad DSS que posiblemente esté metiendo ruido. Si hay errores, los logs están en la parte, bueno, en la carpeta correspondiente, como lo vemos acá abajo en pantalla. Em, y bueno, hay que, en cualquier escenario de error, hay que comprimir los registros y enviarlos al equipo de soporte técnico de Sanford mediante un ticket. Pasemos con la migración con ISO y básicamente este es nuestro segundo método, bastante confiable, em, y es multiplataforma. Es compatible con Windows y con Linux. Siempre que el kernel de Linux sea superior a la versión 2.6 25, como lo vemos acá en pantalla. Y bueno, ¿por qué elegir este método? Pues porque no necesitamos instalar nada en el servidor de origen, simplemente grabas la imagen ISO de HCI en un USB o algún CD, arrancas el servidor desde ahí y seleccionamos la opción Migrate this machine to Sanford ACI, como lo vemos acá en pantalla. Una vez arrancado, el proceso es muy intuitivo, se configura la red, configuramos nuevamente la parte de la red o la IPv4 sobre la interfaz de red que acabamos de seleccionar y podemos acceder a la parte de la interfaz web mientras vemos el servidor listado como host a migrar, ¿no? Iniciamos la migración y listo. Alguna ventaja es que es universal y la desventaja en ciertos escenarios es que requiere reiniciar el servidor y pues por esta razón hay interrupción del servicio. Entonces, bueno, normalmente esta herramienta para migrar
la recomendamos para migraciones planificadas con ventana de mantenimiento, ¿no? Pasamos a la parte 4 de la integración con VMware y migraciones de VMware. Y bueno, hablemos de este escenario que es tan común en nuestro día a día. Y bueno, sabemos que SAN4 HCI se integra con VMware porque muchas empresas no van a migrar todo de un día para otro, entonces necesitan una transición gradual, ¿no? Al final del día, desde la versión 5.8.3 de HCI, se puede integrar ya exitosamente con VMware vCenter y gestionar las VMs y recursos de VMware desde la misma interfaz HCI. ¿Cómo se configura? Vamos a la parte de nodos, vamos a la parte de VMware vCenter y agregamos el servidor vCenter. Completamos los datos de dirección IP, usuario, puerto de conexión y una vez integrado, en la pestaña de VMware vCenter, como lo vemos en pantalla, veremos todas las VMs de VMware y podemos ordenarlas, agruparlas, realizar acciones básicas, abrir la consola, entre otras acciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer con esto? Pues básicamente es migrar. Eh, Pasar el cursor sobre la VM de HCI, ir a More y migrar hacia SAN4 HCI es el proceso sencillo para poder realizar esta migración desde el entorno de VMware hacia nuestro entorno. Acá hay un par de notas importantes que dice que, bueno, a partir de la versión HCI 6.00, después de la migración se instala automáticamente el SAN4 VM Tool. Si no queremos que la VM se apague automáticamente, deshabilitamos esa opción y la reiniciamos manualmente. Otro punto importante es que si VMware vCenter administra ESXi por nombre de host, el DNS de HCI debe poder resolver ese nombre. Entonces hay que hacer ahí un ajuste en el DNS server del HCI. Y por último, la parte de la compatibilidad. A partir del HCI 6.3.0 R1, soportamos vCenter hasta la versión 8.x. Para versiones superiores hay que contactar al soporte. Y bueno, básicamente este método es excelente para empezar a mover cargas de trabajo sin interrumpir la operación y hacerlo de forma controlada y paulatina en algún escenario que se requiera. Vamos con la parte 5, que es la migración de VM entre clusters. Y básicamente nos ayuda justamente a migrar, como su nombre lo dice, máquinas virtuales entre diferentes nodos o entre diferentes clusters. ¿Qué pasa si ya tienes HCI pero quieres mover VMs entre dos diferentes entornos de HCI? Por ejemplo, porque estás haciendo un balanceo de cargas, porque quieres consolidar nuevos recursos. Pues bueno, SAN4 HCI también permite migrar VMs ante este tipo de escenarios. Y hay un par de requisitos importantes, que la versión de HCI debe ser 5.8.3 o superior. Normalmente los clusters deben tener la misma versión de HCI. Hay excepciones para algunas versiones, como lo vemos en pantalla, pero bueno, hay que revisar estos detalles en el Knowledge Base de SAN4 para ver estas especificaciones. ¿Cómo se configura? Bastante sencillo. Vamos a la parte de Compute, More, Migrate across Clusters. Ingresamos la IP del clúster a destino, la contraseña, las credenciales y bueno, hay que tener una precaución. Si la contraseña tiene caracteres especiales, puede fallar. En ese caso, cambiemos temporalmente la contraseña a algo más simple y con eso podemos avanzar. Configuramos el data store de destino, la política de almacenamiento y el nodo donde vamos a querer ejecutar la VM. Seleccionamos el dispositivo de red para la VM y hacemos clic en Migrate. Confirmamos y listo. Acá una precaución importante es que el respaldo de la VM no se migra. Después de la migración hay que hacer un respaldo de la nueva VM en el nuevo clúster. Una restricción más es que a partir de la versión de HCI 5.8.8 no se permite migración en frío a clústeres de dos nodos. Por estos no son, bueno, realmente es porque estos no soportan discos dinámicos. Si el destino es de dos nodos, la VM tiene que estar encendida, es decir, migración en caliente. Hay que tenerlo bastante claro ahí. Y por último, vamos con la migración con SSMT.
Llegamos al método más avanzado, más escalable y potente de SSMT de los entornos de migración, que es el SSMT, Sanford Cloud Migration Tool. Básicamente es nuestra herramienta de migración que se introdujo a inicios del 2022 y pues es la que recomendamos para proyectos de migración a gran escala. Em, ¿Qué hace especial a SSMT? Pues bueno, soporta Windows y Linux sin excepciones. Admite migración punto a punto en caliente y mediante respaldos incrementales. Permite migrar desde servidores físicos, VMware o cualquier otra plataforma de virtualización. Y es pues ideal, ¿no? Cuando tienes decenas o cientos de servidores que migrar, porque al final del día centraliza la gestión y te permite planificar las migraciones de forma ordenada. ¿Dónde lo conseguimos? Pues acá en la pantalla lo vemos, está en la parte de la comunidad de Sanford. Se encontrarán también con el manual de usuario por allá, con todos los detalles de configuración y de uso de la herramienta, ¿no? No voy a profundizar mucho ahora en el funcionamiento interno porque hay una capacitación específica sobre SSMT, pero les adelanto que la teoría detrás de esta herramienta la verán en las diapositivas adjuntas. Lo que quiero que se lleven de esto, de este apartado de SSMT, es si tienen un proyecto de migración grande, SSMT es su mejor aliado, es la mejor opción. Eh, y bueno, quiero darles un breve resumen para finalizar. Bueno, ahorita hemos aprendido qué métodos, o aprendimos a diferenciar los métodos de migración que ofrece Sanford, ISO, Windows Converter, integración contra VMware, integración nativa y SSMT. Entonces, hasta ahora sabemos cómo usar Windows Converter, instalarlo, conectarlo, configurar y migrar, ya sea en caliente o en frío. Hemos visto la migración con ISO, que es universal, pero requiere un reinicio, es el factor más importante. Entendemos la integración con VMware, que pues podemos integrar nativamente los ecosistemas de VMware vCenter y migrar de forma muy sencilla. Y conocemos la migración entre clusters, que básicamente está sujeta dependiendo de la versión y los requisitos de red. Y bueno, sabemos que SSMT es nuestra mejor herramienta y nuestra mejor opción para cargas de trabajo muy grandes y complejas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea final? Que Sanford HCI te da una total flexibilidad, no importa de dónde vengas, un entorno físico, un entorno virtual, un entorno de VMware, algún otro hipervisor, tenemos un método para cada uno de los escenarios. No importa hacia dónde quieres ir, hay ya sea que el mismo clúster, otro clúster, la nube, alguna nube pública, también tenemos la herramienta para poder ajustarnos a cada uno de los escenarios. Y bueno, lo más importante acá es la planificación de la migración y la elección correcta del método adecuado para cada caso, teniendo ya obviamente en cuenta los requisitos de red y las versiones. Recuerden, nuestro equipo de soporte está disponible en techsupport @sanford.com y en nuestra comunidad community.sanford.com para cualquier duda. Pues sin más, por el momento, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Nos vemos en otro capítulo de entrenamiento. Gracias.